Buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en la primera charla, en el primer café en esta serie que espero tengamos pronto y tenemos el gran honor de inaugurar esta sesión con Paloma Hornos, una psicóloga que conocí hace poco, que me encantó la conversación y el intercambio que tuve con ella. Así que, por favor, preséntate, dinos por qué estás aquí, qué es qué es tu especialidad. Bueno, la primera motivo por qué estoy aquí es porque sin duda me has convocado y no te podía decir que no. Soy Paloma Hornos, estoy hablando con ustedes desde España, soy psicoterapeuta y estoy especializada en herramientas para gestionar las emociones. Y dentro de todo ese mundo de las emociones, específicamente estoy especializada en gestión de estrés. ¿Por qué vamos a hablar de estrés y vamos a hablar de la zona de confort? Porque creo que de las cosas que más nos estresan en esta vida es darnos cuenta que se nos pasan los días, se nos pasan los años y como que se nos pasan los recursos para aprovecharlos, ¿no? Entonces, eso, enlazamos esos dos temas, creo que son bastante interesantes. Y, por supuesto, muchísimas gracias por invitarme a este café. Muchas gracias a ti. Me gustaría que en este primer encuentro, en esta primera charla, que se hable de un tema que creo que es, de hecho, lo más importante para que una persona pueda seguir en activo, para que pueda seguir aprendiendo y para que siga manteniendo su independencia y disfrutando de la vida, y eso es la zona de confort. La zona de confort es un término que quizás no conocen todos. ¿Podrías decirnos tú qué es una zona de confort? Mira, normalmente cuando hablamos de la zona de confort, de hecho hay unos memes por ahí muy interesantes que dicen que fuera de la zona de confort es donde la magia ocurre. Y en cierto modo estoy de acuerdo, porque la zona de confort podríamos decir que es en el espacio, y no hablo, cuando no hablo de espacio no me refiero a espacio físico, ¿no? Sino el entorno en el cual yo me siento cómodo. Por lo tanto, me gustaría casi, o sea, de hecho, zona de confort, confort no es otra cosa que comodidad, ¿no? Son esas cosas que yo hago en las cuales me siento absolutamente cómodo y no me siento que no tengo la necesidad de explorar territorios nuevos. Eso es la zona de confort, básicamente. ¿Por qué es peligrosa la zona de confort? ¿Por qué No es, limita? fíjate, no es peligrosa la zona de confort y además me voy a permitir compartir con vosotros mi propio enfoque, por supuesto, porque para eso es mi café. Pero sobre todo, yo no le encuentro un problema a la zona de confort, porque Mm. claro, normalmente pensamos que la zona de confort, que es allí donde yo me siento a gusto, está rodeado por unas vallas o por unas paredes que son las que contienen esa zona donde yo me siento segura. Pero yo te invito a mirarlo desde otra forma. La zona de confort es como un territorio elástico, como un gran globo, dentro del cual yo tengo todas aquellas cosas en las que siento que tengo las destrezas suficientes para realizarlas, siento que tengo el interés suficiente para desarrollarlo y además me encuentro suficientemente brillante como para sentirme orgulloso de aquello que tengo dentro de mi zona de confort. Pero si Muy- cambiamos la mirada y no lo convertimos en unas vallas o en unas paredes rígidas de las cuales yo tengo que salir o tengo que saltar y lo convertimos en unas paredes elásticas, yo no ni salgo de la zona de confort, incorporo cosas nuevas a la zona de confort. mm. Mi zona de confort, que Dios, necesito mi zona de confort, pero lo que necesito es que cada vez sea más grande y tener más cosas dentro que me nutran el corazón, el alma, mis actividades y los muchísimos años que nos quedan por delante. Por lo tanto, no es necesario salir de una zona de confort. Lo que tengo que hacer es incorporar cosas nuevas con el fin de que cada vez se haga más grande. Porque algo que nunca he hecho, para lo cual ignoro si tengo la destreza suficiente, tampoco sé si me va a gustar, ni sé si dispongo de los medios para realizarlo. No lo he probado nunca, es puro desconocimiento, pero en el momento que lo he probado una única vez, ya entra en mi zona de confort, porque ya lo he explorado, me puede gustar más o menos, pero ya no es un territorio desconocido. Entonces, cuando hablamos de la zona de confort y lo pensamos como algo cerrado, lo que hay fuera es amedrentador, peligroso, extraño, difícil, oscuro, pero una vez que ya he probado algo que hay fuera, deja de ser todo eso, por lo tanto, automáticamente queda integrado. Por eso, fíjate, cuando decimos salir de la zona de confort, ya el verbo salir es como cansado, ¿verdad? Es como tengo que hacer un esfuerzo, muchas veces en contra de mis propios valores, creencias o hábitos, y salir
da miedo, porque yo estoy aquí calentito, protegido y tengo que salir. Estoy en mi casa con mi calefacción puesta, con mi entorno seguro, tengo que salir a la locura de la calle que no sé qué me voy a encontrar. Tengo que salir de mi aire acondicionado fresquito al calor de fuera. Entonces, salir supone una serie de renuncias. Cuando yo lo que te invito a pensar es que expando mi zona de confort, lo hago de una forma proactiva, ¿verdad? No hay un fuera ni un dentro, ni un antes ni un después. Hay más cosas que se van uniendo a mi vida, que es al final con lo que nos vamos a quedar. Es un enfoque súper interesante, me gusta mucho cómo lo has planteado. Escuchándote, me vino a la cabeza una frase que he escuchado por ahí y eso es el miedo al cambio, porque incorporar cosas nuevas también implica estar dispuesta a arriesgarse, a probar ese plato desconocido, a comprar una prenda nueva, a coger un autobús nuevo y explorar una nueva ruta por la ciudad, a ir a un médico desconocido, y eso puede ocasionar miedo. Eh, cómo se puede vincular o se puede vincular el miedo al cambio con la expansión de la zona de confort? Claro, porque estamos hablando de eso tan increíble, increíble por fascinante, me refiero, no por difícil de entender, que es la emoción del miedo. En primer lugar, si no te importa, me gustaría definir qué son las emociones, porque muchas veces utilizamos expresiones que no sabemos muy bien de dónde las hemos pescado y las incorporamos en nuestra forma de hablar y a veces ni siquiera sabemos muchas veces lo que estamos hablando. Las emociones, hay infinidad de definiciones sobre ellas, pero voy a compartir con vosotros la que más se ajusta a mi forma de pensar y a mi forma de trabajar. Las emociones son reacciones automáticas e instintivas de mi organismo, que me avisan de que algo ha pasado y tengo que hacer algo para adaptarme a esas nuevas circunstancias. Entonces, dentro Vale. de las emociones, ya nos encontramos con muchos matices, son reacciones automáticas e instintivas de mi organismo. Por lo tanto, hablamos de físico, no hablamos de mente. Mm. Y muchas veces le prestamos tanta atención a los pensamientos que hacen que aparezcan emociones, cierto, pero la emoción es pura fisiología y son avisos, benditas emociones que están en mi vida porque hacen que mi vida tenga colores. Me Mm. avisan de que pasan cosas, de que estoy vivo, de que vivo en un entorno cambiante al cual me tengo que adaptar. Y la emoción no es nada más, creedme, una alarma que salta como diciendo, ¡hey, paloma, circunstancia nueva! ¿Nos apetece, no nos apetece, nos atrevemos, no nos atrevemos? Eso son las emociones, simplemente una alarma. Y yo decido qué hago con esa alarma. La escucho, la sigo, la ignoro. Si la ignoro me voy a encontrar con una serie de problemas. Si la escucho, claramente voy a descubrir todos los colores que tiene el universo, pero eso es una decisión muy propia. Entonces, dentro de las emociones se dividen en dos grandes grupos, emociones básicas y emociones secundarias. Las emociones básicas podríamos decir que venimos de serie con ellas, nacemos con esa predisposición a sentirlas y son simplemente 6. Alegría, tristeza, miedo, rabia, asco y sorpresa. ¿Y por qué las llamamos básicas? No solamente porque venimos de serie con ellas, sino porque no dependen ni el contexto cultural, ni social, ni cultural, ni económico en el que tú te has desarrollado. Es decir, cuando yo hablo de miedo, que es de esta emoción de la que estamos hablando ahora mismo, yo menciono miedo y estemos en el país del mundo en el que estemos, todos sabemos de lo que estamos hablando. Quizá el idioma es distinto, quizá la forma en la que lo experimento es distinta, pero es una palabra universal. La expresión de la cara probablemente va a ser la misma y muy reconocible a nivel mundial. Las Efectivamente. emociones que has mencionado, creo que la reflexión de, sí, las expresiones son idénticas. Son idénticas, efectivamente. Además, el matiz entre las distintas emociones es simplemente microexpresiones faciales, que es lo que informa, porque las emociones, ¿para qué están? Están para que yo me entere de que algo ha pasado y tengo que hacer algo, y también para avisarme de qué está ocurriendo en la vida de la otra persona. Por eso es importante que seamos capaces de identificar nuestras emociones y las emociones de los demás. Entonces, sí, las emociones básicas son esas 6. Y luego tenemos un segundo bloque, que son las emociones secundarias, también llamadas emociones sociales. Y van a depender de mi propia experiencia de emoción, por lo tanto, no son universales. Por ejemplo, mira, te lanzo una pregunta, Sania. Oye, para ti, por ejemplo, los celos, si pensamos que las emociones secundarias son una combinación de las 6 emociones básicas, para ti los celos, que sería una emoción secundaria, ¿de qué emociones básicas estaría compuesto?
Recordemos, alegría, tristeza, miedo, rabia, asco y sorpresa. Es que no soy celosa. No Bueno, tiendo a ser celosa. envidia, por ejemplo, la envidia, que Dices todos en algún momento la hemos sentido. envidia. O Vale, envidia puede ser, si alguna vez sí he sentido envidia. Eh, Quizás rabia. quizá rabia, Sí, perfecto. ¿por qué no he podido yo hacer eso para tenerlo, para tener aquello, por ejemplo? Pues para mí la envidia es rabia, sin duda, y también es un poco de tristeza. Y además, curiosamente, si pudiéramos hacer una ronda lanzáramos esta pregunta sobre la mesa y quienes están tomando café con nosotros no se unieran a este juego, seguro que para cada uno es distinto, distintas emociones, distintos porcentajes, porque van a depender de mi propia experiencia de emoción. Que yo la haya vivido o que mis adultos de referencia la hayan experimentado, yo digo, ah, mira, pues esto debe ser tristeza y me lo incorporo. Pues eso son emociones secundarias. Entonces, volviendo al miedo, que es de lo que estamos. El miedo, desde la mirada de que me avisa de que ocurre algo y tengo que hacer algo, el miedo es una alarma que me pone en aviso de que mi supervivencia está en peligro. El miedo solo salta cuando mi supervivencia está en peligro. Y cuando yo me enfrento a una cosa nueva, desconocida, que la quiero incorporar a mi zona de confort, o llamémoslo como quieras, porque en el fondo estamos hablando de lo mismo, nunca sé si me va a gustar, si va a ser bueno para mí, si voy a poder disfrutarlo, si tengo los medios suficientes para afrontarlo. Como no lo sé, esa incertidumbre lo que despierta en mí es puro instinto de supervivencia, miedo. Por eso tenemos miedo a probar cosas nuevas, pero es puro instinto de supervivencia. Y partamos de una cosa, somos hombres y mujeres del siglo XXI, pero nuestro cerebro todavía anda en taparrabos. Es antediluviano. ¿Por qué? Porque la sociedad ha evolucionado muchísimo más deprisa que ha evolucionado nuestro cerebro y tiene las mismas aproximadamente conexiones neuronales que tenían nuestros antepasados hace 2000 años. Por eso digo, nosotros vestimos de Armani y nuestro cerebro viste en taparrabos. Entonces, por eso muchos de los comportamientos que tenemos los hombres y las mujeres del siglo XXI es puro instinto de supervivencia, es básico. Y cuando yo, De huir, escapar, de huir, de salir efectivamente, corriendo, de camuflarse, de esconderse, quedarse quieto, parado y atacar. O sea, son las tres eso es. reacciones básicas del cerebro reptiliano. Claro, con lo cual, aunque nosotros pensemos que estamos muy evolucionados, que efectivamente lo somos, nuestro cerebro no lo está tanto. Inconscientemente nos lleva a decir, pero tú estás loca, pero ¿cómo vamos a probar eso? Y luego lo pruebas y dices, ¿y por qué he estado yo 40 años sin hacer esto? Pues por eso, por simplemente el miedo al cambio. El cambio nos pone en una situación distinta, de la cual es todo desconocido. Pues mejor no probamos, ¿no? Y entonces nuestra zona de confort, como es elástica y no incorporamos cosas nuevas, se hace cada vez más pequeña y nos aprieta la vida. Y ese es el peligro. No es quedarme dentro, sino que si yo no hago nada porque crezca, como los globos que se van encogiendo, mi zona de confort cada vez es más pequeña y probaré cosas menos cosas y haré menos cosas, intentaré menos cosas y mi vida tendrá, como decía antes, si me permitís la licencia poética, menos colores. Es una manera muy bonita de explicarlo. Muchísimas gracias. Es muy, muy plástica la manera en la que lo has explicado. Y Paloma, para vencer ese miedo, que puede ser miedo te digo, probar cualquier cosa nueva, un nuevo tipo de leche, si me apuras, digo, una verdura desconocida, o un miedo muchísimo, o sea, un miedo a una cosa mucho más grande, por lo menos para visto desde fuera, ¿no? Objetivamente mirando. ¿Cuál sería tu recomendación para vencer ese miedo, para atreverse a dar ese paso? Con Pues, cautela, evidentemente, pero ¿cómo? ¿Cómo? pues Si yo una creo, persona está aterrorizada y no quiere saber de nada nuevo, claro, no pero quiere nada, no quiere nueva tecnología, no quiere nuevos canales, no quiere nuevos medios de transporte, quiere que todo se quede como ha sido toda la vida. la única es darte cuenta de que nosotros como puro instinto de supervivencia lo que tendemos es a no probar cosas nuevas para sentirnos protegidos. Yo creo que la mejor forma es, si bien las emociones es pura fisiología, utilizar nuestra poderosísima mente para ponerla a pensar y decir, ¿qué es lo peor que puede pasar?
que esa leche que siempre tomo leche de vaca y ahora el médico me ha recomendado que tome leche vegetal, lo peor que puede pasar es que no me guste. Pues lo he probado, no me gusta, ya lo sé. Meterme en un autobús nuevo que me lleva a un sitio desconocido, ¿qué es lo peor? Pues que no me atreva a bajarme y no me baje y dé la vuelta y vuelva al origen. ¿Cuál es el problema? ¿Que coma algo que está desagradable? ¿Cuál es lo peor que puede pasar? Que lo tenga que escupir. ¿Cuál es el problema? Todos estas, al final, las cosas que no nos atrevemos a hacer es porque pensamos que nos van a llevar a un sitio peligroso y lo mejor es darnos cuenta de que no tiene por qué ser peligroso, simplemente es distinto y barajar qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar de que tu médico de siempre se haya jubilado y ahora te toque un médico nuevo? Pues que llegues, no te guste cómo te trate y tengas que ir a la señorita de recepción y decirle, oiga, a mí este médico no me lo ponga más, que no me gusta nada. Eso es lo peor que puede pasar. ¿Que no te dé un diagnóstico que te convenza? Pues puedes ir a otro médico que te lo corrobore. Utilizar un iPad o una tecnología, ¿qué es lo que más puede pasar? Que no lo entiendas y digas a tu nieto, mira, te lo regalo, que no me entero. Pero lo he intentado. ¿Y si resulta que es más fácil de lo que pienso y gracias a esa tecnología que mi nieto ha estado 3 tardes explicándome, puedo estar conectada con él y hacer los deberes con él mientras él está estudiando y yo estoy en mi casa? ¿Y si ese autobús resulta que pasa por un parque precioso que estaba muy cerca de mi casa y nunca lo había visto? Y digo, mira, hoy no me bajo, que estoy un poco asustada, pero otro día voy a venir, o voy a venir cuando haga bueno. Se abre oportunidades, porque si no, nos vamos encogiendo. Paloma, seguro que has conocido a personas, y me estoy acordando ahora de conversaciones algunas que he tenido con personas, fíjate, de diferentes edades, con personas incluso de 20 años, porque yo creo que ese miedo a lo desconocido que encierra o que hace decrecer o que endurece las paredes, como bien dices, de la zona de confort, yo pienso que no está vinculado con la edad. Yo creo que es más, está más vinculado con la educación, quizás con el entorno, más que en la demografía en sí. Puede que se dé más en personas mayores por razones obvias, si alguien por salud empieza a tener miedo porque cree que es, en fin, tiene problemas de equilibrio, en fin, eso ya son temas médicos, pero bueno, se podría dar más entre la población más mayor, pero no es necesariamente el caso. ¿Cómo se le ayuda a esas personas a salir? Porque te oigo, pero me estoy acordando de esas personas que dijeron, ¿para qué? Si estoy bien como estoy, ¿para qué voy a probar algo nuevo? Sí, puede que me guste, pero es que no lo necesito, estoy bien donde estoy. Claro. ¿Qué argumento se le puede dar para decir, pero pruébalo, de verdad te puede aportar en la vida? Pues Ya, fíjate, se creo me queda que cojo el argumento, ¿no? el argumento más valioso quizás sería esa idea que he desarrollado de las paredes son elásticas y si no las mantengo tensas, se van a hacer pequeñas. Entonces no lo necesito, quizá no lo necesitas hoy, pero pasado mañana igual sí te va a hacer falta y pasado mañana a lo mejor ya no tienes ni la energía, ni la oportunidad, ni la opción de hacerlo. Por lo tanto, creo que fíjate, es un símil, a veces quizá un poco duro, ¿no? Pero es como si tuviéramos a un cerdo en su cochiquera de mugre hasta aquí y le dice, y es que esa es la zona de confort. Dice, no, yo estoy aquí, estoy calentito, sí, pero estoy de porquería hasta aquí. Ah, pero estoy calentito y no necesito salir. Bueno, pues esto es exactamente igual. Nos recreamos en esos territorios conocidos, pero esos territorios conocidos, en el momento que ya los manejas, ya carecen de interés. Y por eso con independencia de la edad que tengamos, la sociedad hoy en día está muy poco motivada, porque hay como dos versiones, ¿no? Quien es muy lanzado y prueba cosas nuevas y hay quien dice, no, si en estos estados del bienestar, ¿no? Yo lo tengo todo, ¿para qué me voy a preocupar? Pues eso al final lo que hace es que tenga menos curiosidad y cuando la curiosidad desaparece, Apague, vámonos. desaparece el sentido de la vida. Sí. Entonces, ¿cierto que estamos más cómodos? Sí, pero creo que estamos pagando un precio demasiado alto en esa comodidad. Entonces, es como decía, ¿cómo se les puede ayudar? Pues, en primer lugar, yo soy de la opinión de que los consejos son como las pizzas, solo bajo pedido. Entonces, aunque tú seas consciente de que esa persona necesita ayuda, más que ayuda, decirle, oye, tienes que probar cosas nuevas,
hemos de entender, y desde el absoluto respeto, de que esa persona no prueba cosas nuevas por una cuestión educacional. No sabemos si viene de un entorno familiar en el cual de pequeñito intentó cosas nuevas y le decían, ¿dónde vas tú? Que no merece la pena, que eres un inútil, déjalo, ¿para qué? No lo sabemos, no sabemos lo que tenemos, nuestros traumas y nuestras ideas dentro. Lo mejor que podemos hacer es, creo, predicar con el ejemplo. Entonces, esa persona que tiene una vida inmovilista, cuando nos vea a los demás haciendo cosas, probando cosas, a lo mejor dice, bueno, no sé, o sea, no voy a dar mi brazo a torcer porque yo estoy aquí muy a gusto, pero ya empiezan a levantar la ceja como diciendo, ¿y si? Y en el momento que aparece un easy, la puerta se abrió. Pero si tú llegas y dices, no, mira, yo te recomiendo, ay, ¿quién eres tú para recomendar? No, 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 Porque no, automáticamente es, no. no, por ahí desde luego no. No, es más que nada el no miedo, sino pavor que a mí me da pensar en personas y también sé de ejemplos, por eso creo que estoy hablando, la verdad es que es de un tema que me llega al corazón, como el mundo tecnológico en el que vivimos está cambiando tantísimo y el mundo de la tecnología, de hecho, está revolucionando, impactando nuestra vida tanto, una persona que no está en activo, no digo en redes sociales tipo Facebook, Instagram o lo que sea, sino una persona que no intenta mantenerse el nivel básico de conocimiento y manejo de las herramientas de la tecnología, corre un peligro real en la edad de la que estamos, en la época en la que estamos, de quedarse desplazado fuera de la sociedad. Hoy para pedir una cita para una analítica en Madrid, por decir algo, hay que hacer una cita online. Si una persona no sabe cómo manejarse con un ordenador, con no sé cuántos, pedir una cita ya se puede convertir en un problema. Y eso es un ejemplo. De estos hay todos los que tú quieras, desde pedir cosas. O sea, necesitamos poder entender el mundo tecnológico en el que vivimos. Ya no hablo incluso de la inteligencia artificial, que es el siguiente paso. Entonces, ¿cómo se puede, despertar la curiosidad hacia ese mundo? Porque yo creo que es más curiosidad, porque una vez que te metes, creo que todos empezamos a jugar, que más que menos, pero dices, mira, se lo da aquí, ¿qué pasa? ¿No? Y de repente sale un montón. Yo creo que la gente se animaría. Te digo, no Instagram, Facebook, redes, pero me Sí. refiero Google, las redes en general, Internet, facilita una cantidad de información que puede ser fantástica. Y también los canales de YouTube tienen mucha información de utilidad, tanto de medicina, de viajes, de actividades, de todo tipo de intereses, que también puede ser interesante para gente mayor, bueno, para todos, de hecho. Para todos. Entonces, ¿cómo se despierta esa curiosidad? ¿Y cómo Pues se ayuda? es que No realmente, yo, no yo, la sociedad. sí. ¿Qué debería poner la sociedad para asegurarse de que esas personas sigan integradas en la sociedad y no se queden realmente personas dependientes de ayuda externa para poder sobrevivir? Cuando digo externa me refiero a los nietos, a los sobrinos, Sí. a quien sea, para que les pida una cita con el médico, por decir algo. Pues es que olvidamos un refrán de los que, bueno, la sabiduría popular es sabia y popular, eso es así, y tenemos refranes interesantísimos como es que la necesidad agudiza el ingenio. Vale, bien. Entonces, como tú dices, es que estamos en un riesgo real de quedar aislados y es cierto, pero yo muchas veces, yo soy psicoterapeuta, tengo mi consulta aquí en Madrid y bueno, en Madrid física, pero realmente trabajo con todo el mundo y yo siempre lo que digo es, estamos cayendo como en un pozo, cayendo y mientras no llegamos al fondo y en el fondo encogemos las patitas y cogemos fuerza para ir para arriba, Vale, seguiremos cayendo. vale, Entonces, ¿a dónde voy? Que te quedas aislado, que es un peligro ya, pero no lo ven. vale, Entonces, vale. hasta que no lleguen abajo y digan, es que no puedo ir al médico, pues te tocará aprender a hacerlo online. O sea, hay cosas de las que no nos vamos a escapar. Y con esto comparto algo con vosotras. Yo no me gusta, yo no me confieso bastante analógica, no soy muy tecnológica. Y, por ejemplo, yo Bizum no lo uso. ¿Por qué? Porque me opongo. Me opongo ¿por qué? Porque siento miedo de que mi cuenta corriente, el cuenta del banco, esté asociado al móvil. Y estoy convencida. Bueno, pues yo asumo que en cuestión de unos meses pues tenga que abrir Bizum. ¿Por qué? Porque me voy encontrando que todos mis clientes me hacen un Bizum, que voy a cenar con los amigos y te hago un Bizum. Vas a la compra y es un Bizum y me voy a ver obligada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a extremar las medidas de seguridad en lo que a mis aparatos electrónicos se refiere para que esa parte de mí que tiene miedo se quede tranquila.
que yo creo que es la clave de todo, porque no nos negamos a hacer cosas por deporte, nos negamos porque tenemos miedo a algo, y yo en este ejemplo del Bizum lo tengo clarísimo. Entonces, la única forma de, dado que me voy a tener que subir a esa corriente, pese a que no me guste, extremaré las medidas de seguridad para que esa parte de mí miedosa esté tranquila. Pero como te digo, mientras no me vea en la necesidad, no lo voy a hacer. Y en eso con todo. Entonces, aunque tú estás viendo que sigue cayendo, créeme, como respeto terapéutico, como respeto a las personas, llegará un momento en que esa persona se dé cuenta de, es que así no puedo vivir. Tardarán antes, tardarán más, tardarán menos, alguien simplemente se queda y ni siquiera lo intenta, pero ¿quién soy yo para rescatar a nadie? Sí, sí. Vale, para aquellos que no saben, que no conocen el término, Bizum es un método de pago entre móviles a través de los contactos que uno tiene al teléfono. Es una aplicación de internet, bueno, de banca online que se utiliza. Online. Sí, 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 que se utiliza en España, y bueno, yo creo que más o menos a estas alturas muchos países tienen algún producto parecido, y sí, estoy de acuerdo, es un buen ejemplo. Yo también tuve mis recelos antes de empezar a utilizarlo, pero mira, me he resistido mucho tiempo, pero llega un momento que ya no, No hay más remedio. no hay más remedio que unirse. Hemos cubierto una serie de temas, pero hay otra cosa que me llama la atención. ¿Por qué no se suele hablar de la zona de confort o de cómo vencer el miedo? ¿Por qué no se suele hablar de eso más a menudo? ¿O dónde puede alguien encontrar más información sobre esto? Alguien que se quede, por ejemplo, intrigado después de esta charla ahora, que por cierto puede mandarnos preguntas y ya en la siguiente sesión abordaremos las preguntas. ¿Qué se le puede recomendar? ¿Dónde informarse? ¿Qué mirar? ¿Cómo educarse al respecto? ¿Cómo despertar esa curiosidad? Porque realmente lo que decías, y me parece fantástico el ejemplo, ¿no? Que la madre de todo aprendizaje es la curiosidad y la necesidad. Y la necesidad, efectivamente. Necesidad. Entonces la necesidad es la que es, ¿no? Pero la curiosidad, ¿cómo se puede, hay algo que se puede hacer para mantener la llama esa de la curiosidad despierta? Bueno, es que como van de la mano, el miedo mata la curiosidad desaparece porque tienes miedo, es como un círculo vicioso. Yo creo, como te decía hace un instante, la clave es preguntarme, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que a lo mejor vaya tengo que quedar con esta amiga que es un pesada y no me apetece, pues no salgo. No salgo como no he salido en los últimos 15 días. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Tener que aguantar el tostón de siempre? O resulta que viene acompañada de una amiga que me parece una mujer encantadora y enlazo con una amistad nueva. O la misma lata de siempre, pero vamos a una cafetería nueva donde ponen un café maravilloso y he descubierto una cosa nueva. Siempre hay un aspecto nuevo, que se nos abre un horizonte nuevo. Y el hecho de quedarnos en casa, simplemente decir, es que estoy muy a gusto. No, 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 de verdad, o sea, déjame que suene la alarma. No estás a gusto porque tus paredes se van a hacer más pequeñas y dejará algún día de estar a gusto. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar, porque tenemos que aprovechar a expandir nuestra zona de confort, nuestra zona de estar a gusto, mientras tengamos energía para ello, porque créeme, hasta los más aguerridos, esas paredes llegará un momento que se empiecen a apretar. Y cuando ya estés así agobiado, va a ser más difícil. Por lo tanto, ¿qué es lo peor que puede pasar frente a la de cosas increíbles que pueden ocurrir? Hasta un desastre puede llevarte a una situación cómica de la cual aprendas algo. Yo claro, que es que estamos hablando de miedo y miedo es pura supervivencia. Sí. Y además nuestro cerebro está diseñado para proteger todos esos agujeros por los que se pueden colar los peligros. Pero Y para el esfuerzo, y también para el esfuerzo mínimo, para entrar en para el esfuerzo autopiloto mínimo. y el esfuerzo mínimo. Optimización de recursos, Ya, ya. totalmente. Lo que pasa, yo había escuchado de que ejercicios como cepillarse los dientes con la mano, con la otra mano, o sea, no la habitual, sino la otra mano puede ayudar. De vez en cuando escribir, no con la mano derecha para los diestros, sino intentar escribir con la izquierda, pues coger caminos diferentes, que eso puede ayudar. Esos ejercicios que son totalmente benignos, que no ni trastocan ni suponen ningún riesgo, eso el solo hecho de cambiar una cosa que es tan rutinaria, de introducir un elemento nuevo, puede mantener un poco esa... Totalmente. ¿Algo se te ocurre, algo otro? ¿O dónde se pueden mirar más ejercicios Yo lo que me recomiendo, mira, hay un libro, lo que pasa es que no me he dado cuenta de mirar, pero te pasaré el título. Hay un libro,
precioso, además, a ver, precioso no es la palabra, interesantísimo, mejor dicho, es un librito pequeñito, finito, que se lee en un pispás. No recuerdo ahora mismo el autor, pero el título es algo así como si algo le da miedo hacerlo, hágalo con miedo. Mira, fantástico. Ay, qué bueno, fenomenal, muy bien, Es muy bien. muy, muy simple y luego y te pone muchos ejemplos, además está lleno de testimonios y dices, es que es verdad, es que ¿por qué no hemos intentado eso? Entonces, ese libro os lo recomiendo. En cualquier caso, tenemos todo lo que es Google y toda la información que hay en Internet, que hay infinidad de información sobre la zona de confort. Pero claro, por ejemplo, para empezar a experimentarlo, cepíllate, haz cosas que no son las habituales. Es decir, pues algo tan sencillo como yo me ducho y me he dado cuenta que yo enciendo el agua, lo primero me doy jabón en el cuerpo y dejo el pelo para lo último. Bueno, pues porque realmente me es más cómodo que lo tengo largo. Oye, ¿qué pasaría si lo hago al revés? ¿Y si en vez de enjuagarme los brazos empiezo por los pies? Pues a lo mejor no lo sé. A eso me refiero. Por ejemplo, lavarnos los dientes con la otra mano. Además, es que no es solamente que probamos cosas nuevas, sino que cada vez que hacemos un cambio estamos estimulando zonas distintas de nuestro cerebro y lo mantenemos en forma, que es la máquina que nos alimenta en nuestros días. Por ejemplo, sal de la rutina. Si siempre vas al supermercado X a comprar tal cosa a tal hora, ¿por qué no pruebas otro supermercado o pruebas otra ruta o compras otra cosa? Dos marcas de leche, pues, oye, probamos la otra. Oye, esto es terrible, pues ya sé que no la vuelvo a comprar. Pero ¿y si? Efectivamente. Vete a Muy bien. trabajar en otra ruta distinta, porque la de siempre ya lo sabes, y además la de siempre sabes que tienes el atasco a las 8 de la mañana, que hasta las 8:20 no llegas. ¿Y si vas por otra y encuentras un jardín maravilloso al que dices, uy, el fin de semana voy a venir aquí? O tardas menos, o tardas más y dices, mira, ya está, experimentado, ya sé que por aquí no puedo venir. Pero ¿y si? A eso me refiero, sí, sí. Un esfuerzo consciente de buscar cosas que se pueden ir cambiando. Efectivamente, y créeme, la vida está llena de sorpresas y es más fácil que lo... Mira, hubo en el año 1970, en la década de los 70, se hizo un estudio en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, en la cual cogieron a 30 personas que estaban diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada y les pidieron un experimento que era simplemente la noche anterior, cada día durante un mes, tenían que escribir en un cuaderno la lista de todas las cosas terribles que pensaban que les podía pasar al día siguiente. Y Vale. acabado el mes, revisaron todas las notas y llegaron a la conclusión de que el 99,80 y tantos por ciento de las cosas que tememos que pasen, es decir, que pasen en mal, nunca van a ocurrir. Entonces vivimos aterrorizados detrás de una puerta pensando que si abrimos la puerta hay un fantasma y créeme, en el 99,80 y tantos por ciento no hay nadie. Y hemos pasado meses y días con esa puerta cerrada sin dejar que cambie el aire de la habitación. Entonces, créeme, o sea, está estadísticamente comprobado. Nos asustan infinitas veces de las cosas y no tenemos ningún motivo para ello. El único motivo es nuestro cerebro en taparrabos que nos dice, no, no, peligro, porque los quiere cuidar. A ver, el miedo no es malo. Quiero romper una lanza por el miedo, porque pensamos que el miedo, de hecho, No, las emociones no se espabila, no se nos espabila. espabila, El miedo es súper efectivamente. importante. No, y sobre todo que nos cuida. El miedo es el que hace mi mundo pequeño porque cada vez me dejo probar cosas nuevas, pero es el mismo que hace que mire a los lados en las carreteras No, o no. que cumpla las leyes o que no toque cualquier perro por la calle. Entonces, bendito miedo que me cuidas. Lo que pasa es que me cuida tanto, tanto, tanto que a veces me asfixia. Y eso es de lo que tengo que darme cuenta, ¿no? Cuando eras un niño y te llegaba la abuela y te empezaba y tú te zafabas, pues eso es lo que tenemos que hacer con el miedo. De vez en cuando decirle, no, venga, que ya soy una niña mayor y quiero probar cosas, porque de verdad que los easies son la puerta. Y Paloma, hay algo al final que te gustaría contar? Algo donde tú hayas roto o vencido ese miedo y de repente detrás de la puerta te has encontrado algo maravilloso. Pues sí, mira, bueno, una cosa que tenemos en común, tú y yo, Mm. es el buceo. Y yo estuve buceando un montón de años, disfrutando mucho. La verdad es que
me encantaba. Y un día se me ocurrió, ahí de estas genialidades que uno tiene en la cabeza, el miedo, de nuevo, estaba como a 20 y tantos metros y me dio por pensar que, ¿por qué pensaría yo aquello? Oye, ¿cómo se sentirá uno cuando se le acaba el aire? Ay, Dios mío, ¿por qué pensé yo eso? Automáticamente se desembocó en un ataque de ansiedad y Ah, bueno, tuve ahí un pequeño susto, no fue a ningún sitio, pero ¿qué pasa? Que me quedé con el run run de que mal lo he pasado, no me merece la pena, un segundo, no me merece la pena el mal rato que estoy pasando. Entonces, dejé de bucear durante muchísimos años, pero muchos años, a lo mejor 6 o 7 años, sin bucear porque me daba mucho miedo. ¿Quién me volvió al agua? La necesidad. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que yo buceaba, mi hija me estuvo viendo bucear y estaba esperando cumplir sus 14 años para bucear conmigo. Claro, ¿cómo le digo yo a mi hija? Mamá no puede bucear porque está muerta de miedo. Primero, no es justo para ella. Segundo, estoy trasladando un miedo que era mío y no es racional. Y tercero, es un poco una traición, ¿no? Y fue ella la que me devolvió al agua. Vencí ese miedo y ahora y hoy en día soy absolutamente feliz recuperando esa circunstancia. Entonces, ¿cuándo dejé de caer y encogí mis patillas y tirar para arriba? Pues cuando no me quedó más remedio que mi hija me dijo, quiero ir al agua contigo. Entonces, ya, de ya, y verdad, no, y tenía asumido que no iba a volver a bucear, lo tenía asumidísimo y lo volví a intentar y claro que lo volví a intentar, puse los medios para que todo fuera bien, volví a hacer el curso, hice una aproximación poco a poco al agua, pero si no, ¿qué hubiera sido de mí? Mm, mm. Y yo añado eso, que cuando tenía creo 9 años, 8 o 9 años, vi un documental de una isla, puede que sea en el Pacífico, no recuerdo bien, donde vivía gente que había sido atacada y mutilada por tiburones y el objetivo que ellos tenían en la vida era vengarse con los tiburones. Y así estaba la gente en la playa pues haciendo redes y cosas de pesca para capturar a los tiburones. Yo me quedé tan tocada con aquello, ¿no? Que la verdad es que tenía miedo. Bueno, claro, por supuesto vi la película Jaws, ¿no? Efectivamente, la película y luego tuve no sé cuánto tiempo pesadillas que yo no, al final terminé casi sin querer ir al mar. Pensaba que si entro al mar, llegaba hasta las rodillas al mar y que me iba a atacar algo. Y entonces dijo, esto no puede ser. No puede ser y me apunté al buceo. Me apunté al buceo y al apuntarme al buceo para enfrentarme a ese miedo propio, descubrí un mundo absolutamente maravilloso, con lo cual, sí, yo soy muy abogada de vencer el miedo y de enfrentar el miedo y de mirar el miedo a la cara. No en Porque plan suicida, yendo no, con no, cuidado, yendo de la mano, a lo mejor necesitas un terapeuta, para eso estamos los profesionales, precisamente para ayudar a las personas a manejar todo este tipo de emociones, no hay que hacerlo en plan suicida, porque no olvidemos, el miedo me cuida, lo que pasa es que es torpe y a veces me achucha demasiado, pero bendito miedo que estás en mi vida, lo único que a veces toma las riendas y me hace hacer cosas que luego voy a lamentar o incluso decir cosas que voy a tener que acabar pidiendo disculpas solamente por el miedo o por una reacción inconsciente. Y eso es una lástima porque al final del día acabamos no estando satisfechos con lo que hemos hecho. Y cuando se apagan las luces y baja el telón, me quedo sola conmigo misma y ahí es cuando aparecen todos los fantasmas. Y lo ideal es poder cerrar los ojos diciendo, hoy ha sido un buen día. Qué bonito, Paloma. Oye, muchísimas gracias. Y estoy deseando que tengamos la siguiente sesión y en la sesión incorporaremos las preguntas de las personas que nos han mirado. Por Muchísimas supuesto que gracias sí. por el tiempo, por los consejos y por Gracias a esa, por vosotros. esa, por esa zona de confort tan flexible que Elástica. tenemos que mantenerla flexible. Eso es. Muchas Muchísimas gracias. 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 Hasta luego.